Es momento ahora también de analizar, como decimos, esas previsiones para este año 2022. Lo vamos a hacer ahora con Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING España. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, le estaba intentando comentar cómo este año va a ser un año complicado por diferentes variantes. ¿Cuál es la previsión para usted para este 2022? La previsión que se maneja ahora mismo en ING es que vamos a tener un comienzo complicado, que es una extensión del final de año complicado que tuvimos, ¿no? La variante Omicron no estaba puesta en las previsiones macro a principios del trimestre pasado y ahora ya sabemos que ha afectado seriamente a la actividad económica a final de año y esto va a continuar en este primer trimestre. Estamos hablando de tanto del lado de la oferta, cierres de fábricas, trabajadores que no pueden ir a sus puestos de trabajo, como por el lado de la demanda, gente que deja de consumir y en particular servicios, que era la parte que más, digamos, necesitaba normalizarse y esto va a seguir durante los primeros 2 meses del año. Nuestra previsión es que la actividad remonte, que esto haya sido un bache y que la actividad remonte en el segundo trimestre del año y que a partir de ahí continúe la desaceleración suave que teníamos prevista. Entonces, resumen, un año de crecimiento más moderado que el año anterior, en general un punto porcentual por debajo en tasas de crecimiento en todo el mundo, pero un año dominado por el crecimiento y por la inflación elevada. Bueno, como bien dices, el Omicron está marcando mucho también la inflación todo este inicio de año, pero luego ha salido una nueva situación geopolítica en este caso, es que Rusia puede invadir Ucrania, todas las miradas apuntan a Ginebra, que albergará hoy ese encuentro entre diplomáticos estadounidenses y también rusos, y previa a esa cumbre de Rusia con OTAN del miércoles, en medio de esas tensiones, como decimos, de que Rusia pueda invadir Ucrania. ¿Cómo puede afectar esta nueva situación geopolítica a los mercados? Bueno, el primer impacto sería a través de la macroeconomía. Rusia es un proveedor de energía fundamental para la economía europea y la energía es uno de los principales factores detrás de la elevada inflación, esa inflación que esperábamos que empezara a remitir a mitad del año pasado y que siempre vamos posponiendo. Si este conflicto se materializa de alguna manera, es probable que la inflación en el ámbito de la energía siga muy elevada durante el resto del año y esto obligue, y aquí entramos ya en los mercados, a los bancos centrales a tomar una posición mucho más agresiva en términos de apretar las tuercas, ¿no? De retirar los apoyos y empezar a luchar contra la inflación, subidas de tipos de interés, y esto puede ser bastante negativo para los mercados. Primero, haría mucho daño al mundo de los bonos, y recordemos que los bonos siguen siendo el principal activo en las carteras de los inversores españoles, pero también a los mercados de bolsa, que están, digamos, un poco sujetos con pinzas porque tienen valoraciones altísimas después de 1 año y medio de inyecciones de liquidez masiva, y este año se supone que va a ser el del digamos, estabilización, sin llegar a ser un frenazo y una caída. Pero hay nerviosismo entre los inversores y un conflicto geopolítico que podría ser el ruso o podría ser el chino, que también hay mucha tensión puesta ahora mismo en la relación entre China y Taiwán, podría ser un motivo para una corrección. Siempre teniendo en cuenta que es que hace 1 año y medio que no tenemos una corrección seria, que es algo que es muy poco habitual. Este conflicto, como bien dices, se puede afectar, por supuesto, a lo que es la energía, pero luego hemos visto también, ya referente también con la energía, que desde el Banco Central Europeo dicen que la energía verde puede elevar incluso más la inflación. ¿Está de acuerdo? Sí, está, digamos, documentado y me alegra que sea un tema que está ganando relevancia. La transición hacia una economía más verde supone un coste autoimpuesto en las economías, en la economía mundial, y uno de esos costes es una inflación más elevada, y lo estamos viviendo en España. El principal motor de la inflación en España es el coste de la electricidad, y una gran parte de ese recibo no puede reducirse porque son, digamos, paquetes de financiación que hemos decidido hace años que se iban a imponer en los consumidores para poder financiar energías renovables más limpias, ¿no? Entonces, eso es uno de los factores que va a impedir que la inflación vuelva a los niveles prepandemia. Debería reducirse, pero no sin llegar ahí, porque ahora entra en acción ese nuevo factor que es el coste de inflación extra para financiar la transición. La energía verde puede incluso, bueno, elevar más la inflación, pero ¿cómo ve usted la inflación en la eurozona?
En la eurozona nosotros estamos esperando que la inflación, como decía, llegue a su pico este año y ese pico debería producirse en el segundo trimestre. Lo que ha cambiado respecto a la previsión de hace 6 meses es cuánto esperamos que baje después. Y vemos que muchos de los factores que produjeron esta inflación y que parecían que iban a remitir relativamente rápido siguen ahí, ¿no? Y COVID, la variante Omicron está contribuyendo a ello. Pero en particular dos. Seguimos teniendo cuellos de botella logísticos importantes, insisto, producidos en gran medida por las nuevas variantes de la pandemia, que no se esperaban que tuviera este impacto. Entonces, puertos cerrados en Estados Unidos y en China que impiden que las mercancías fluyan con normalidad. Y la segunda pata es la energía. La OPEP se niega, digamos, a expandir la producción como estaba previsto hace unos meses y ahora tenemos estas tensiones geopolíticas añadidas. Entre estos dos factores es suficiente para mantener la inflación muy elevada. Entonces, seguimos pensando que va a caer con fuerza en la segunda parte del año en Europa. Estamos hablando de cerca del 2%, pero aún así, teniendo un pico el trimestre que viene por encima del 6%, creemos que en España todavía no ha terminado de subir la inflación, lo hará en un par de meses. Eso hará que la inflación media para todo el año sea de un 4%, y esto es mucho más de lo que se esperaba hace unos meses. Aún así, esperamos que el Banco Central no tenga la necesidad de subir tipos en Europa hasta principios del año que viene. Bueno, ¿cómo puede afectar a la economía la situación actual de Estados Unidos? Bueno, la situación actual de Estados Unidos no es muy diferente de la del resto del mundo. Estados Unidos está ahora viviendo una serie de cierres, un aumento de la inflación, como decía, debido a la nueva variante de Omicron, que se espera que empiece a normalizarse en el próximo trimestre. Estados Unidos convive con mayor flexibilidad con la pandemia que otras regiones del mundo, ya lo hizo en las primeras olas, y después, a partir del segundo trimestre, se espera que entren en acción otros motores de crecimiento, como son, al igual que en Europa, Estados Unidos tiene un paquete fiscal importante que está esperando ahí, el Build Back Better de la administración Biden, que debería empezar a gastar. Este paquete ya está sufriendo reducciones respecto a lo que se esperaba hace unos meses. Y esto ha hecho que revisemos a la baja las previsiones de crecimiento de Estados Unidos, que hace unos meses estaban en el 5% y ahora están más cerca del 4%. Pero esto es un poco muy parecido a lo que está pasando en Europa. Esperamos que este año lo que tire del carro sea el gasto de los gobiernos a través de los paquetes fiscales que vienen de Europa, y en Estados Unidos a través de la administración federal. Este año es fundamental para Estados Unidos porque en noviembre tenemos nuevas elecciones, y esto le ha pasado a todos los presidentes antes, que es las balas las pueden gastar en la primera parte de su administración, y esa primera parte de su mandato termina ahora en noviembre. Entonces es muy importante, es fundamental para Estados Unidos que sean capaces de poner en marcha ese plan fiscal, y es lo que estamos esperando. Bueno, el COVID y sobre todo el Omicron, y no sabemos todavía si puede salir alguna variante, va a estar muy presente, eso es evidente, va a marcar mucho la tendencia en los mercados. ¿Qué retos ve usted de la economía con lo que es la pandemia en general? Bueno, la economía es como si estuviéramos jugando al juego de la oca y nos llevara 10 casillas hacia atrás, ¿no? El objetivo, la pandemia, la variante Omicron, nos coloca en una situación de menos crecimiento del esperado, por lo que comentaba antes, cierres, y con más inflación de la esperada, por los cuellos en la oferta y en la demanda. Entonces, el reto que nos coloca es saber convivir de una manera más flexible con estas nuevas variantes, que son más virulentas pero menos mortíferas, ¿no? Y el foco en este caso está puesto en China. China es un motor central del crecimiento de la economía mundial, lo ha sido durante los últimos 30 años. China se ha quedado un poco atrás a la hora de gestionar el COVID, cuando ha sido puntera durante el primer año y medio. Siguen aplicando esta política de cero COVID que parece inadecuada para este nuevo formato, para estas nuevas variantes, y eso le puede afectar mucho. Entonces esperamos que las autoridades chinas cambian un poco su aproximación a la gestión del virus en los primeros 2-3 meses del año, porque si no podría suponer un palo importante en la rueda de la economía mundial. Entonces, este es el principal reto, saber convivir con esta nueva situación que ya va a reducir nuestro crecimiento y va a aumentar la inflación. Tiene un aspecto positivo, podría acelerar, y es una frase que se ve en las previsiones de casi todos los analistas para este año 2022, en que la oportunidad que Omicron pone encima de la mesa es que nos puede ayudar a transformarnos, a
pasar de una situación de pandemia a una situación de endemia, ¿no? Es una de las frases que más se leen estas semanas, ¿no? Aumentando los niveles de inmunización en la población y a lo mejor siendo capaces de reducir el impacto total en la economía, y que a lo mejor en la segunda parte del año seamos capaces de dejar esta pandemia atrás. Pues Francisco Quintana, gracias por su análisis aquí en Negocios Televisión. Gracias. Muchas gracias, un placer. Buenos días. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo están yendo esos movimientos en